estamos ya en la 8ª sesión del curso, nos quedan 2 más. Y la indicación para las siguientes sesiones es justamente que son las sesiones ya de programación, que la veníamos anunciando hace tiempo. Acá abajo un poquito para repasar el syllabus, ¿ok? Hoy día vamos a ver el tema de particionamiento y herencia, que básicamente son técnicas para poder almacenar mucha cantidad de datos, ¿ok? Tanto, digamos, a nivel de, ¿cómo se llama este? A nivel de data como a nivel de índices, ¿ok? Herencia. ¿Por qué tenemos herencia en una base de datos relacional? Bueno, creo que no lo había comentado al inicio del curso, pero realmente Postgres es una base de datos objeto relacional, o sea, no es relacional solamente. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que Postgres implementa algunos paradigmas de la orientación a objetos, como por ejemplo el tema de la herencia y algunos otros más, ¿no? Que incluso vamos a poder verlos probablemente cuando ya estemos haciendo la siguiente clase de funciones, ¿no? Como les decía, la clase 9 y la clase 10 son de programación y esas clases lo que necesito es que repasen un poquito sus libros de programación. Algo muy sencillo, no realmente es sumamente pesada esa programación, es una programación bien simple, ¿ok? Pero con que sepan qué es una constante, qué es una variable, qué es un if, qué es un for, qué es un while, qué es un loop, ya vamos bien. Y evidentemente vamos a ver algunos otros tipos de herramientas, ¿no? Lo que sí les voy a comentar por adelantado es que el tema de funciones y stored procedures va mucho de la mano porque utilizamos el mismo lenguaje de programación. Así que básicamente todas las ventajas de, o toda la sintaxis o el paradigma de programación de funciones nos va a ocupar más de una sesión. Entonces es muy probable que en la siguiente sesión lleguemos hasta el 50% de la parte de funciones y la siguiente parte la hagamos en la sesión 10. Y ustedes dirán, ¿y esto procedido, pero Ernesto, qué va a pasar con eso? Es que una vez que aprendamos funciones, todo lo mismo aplica en Store Procedures, solamente hay que pensar en qué casos de uso utilizo uno o utilizo el otro, pero después lo demás es lo mismo, con lo cual no deberíamos tener ningún problema. O eventualmente a lo mejor en la clase 10, que ya será la última, casi de despedida, este, lo ocupemos pues, no sé, 20 minutitos más o algo así como para cerrar el tema de estos procedimientos. Pero como les digo, no debería ser ningún problema. ¿Ok? Entonces, empezamos con el tema de hoy, que es particionamiento y herencia, como les digo, y les cuento que tuve que volver a instalar una máquina virtual acá en la máquina que estoy utilizando, que les comentaba que es una máquina nueva en mis manos al menos. Ok, así que tengo todo desconfigurado nuevamente, lo cual, entre comillas, podría ser beneficioso para el curso porque me van a ver probablemente metiendo mano a algunas cosas, ¿no? Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de particionamiento? ¿Ok? Para empezar, debemos recordar que Postgres es una base de datos principalmente de crecimiento vertical. Es decir, si yo quiero procesar más datos, lo que necesito es tener una mejor infraestructura o un mejor servidor, en otras palabras, para procesar esos datos. ¿Ok? No es de crecimiento horizontal. Cuando hablamos de bases de datos de crecimiento horizontal, estas crecen porque metemos más servidores y todos trabajan de manera conjunta. Postgres no es de ese tipo de motores de base de datos, aunque existen algunos productos que basados en Postgres tienen esa capacidad de crecimiento horizontal, ¿ok? Pero el Postgres que nosotros recibimos del proyecto es un Postgres de crecimiento horizontal. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si nosotros tenemos muchos millones o miles de millones de datos, ¿no? Ahí les cuento, por ejemplo, que en el trabajo el otro día me involucraron en un tema técnico porque tenían una base de datos que estaba demorando muchísimo tiempo en procesar. Y cuando entro y veo la base de datos estaba con 1.700 millones de registros. Perdón, una tabla tenía más de 1.700 millones de registros y estaba ocupando cerca de 2 gigas ya de espacio de disco, ¿no? Perdón, 2 gigas, no, 200 gigas de espacio en disco.
Entonces, hablé con el DBA y le dije, oye, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Cómo podemos tener tanta data en una tabla? Y él me dice, Ernesto, el problema es peor, porque no solamente es eso, sino han usado como identificador un autoincremental. Y ese autoincremental es un número entero convencional. Y acá yo les pregunto, porque eso ya lo hemos visto en las primeras clases, ¿hasta qué número o qué tan grande puede ser un número incremental? A ver si alguien se acuerda. Debe ser clase uno o clase 2. Clase 2 creo que lo vi. ¿Se acuerda? Bueno, un número entero puede llegar hasta la cifra de más o menos 2100 millones. ¿Ok? Ese es el tope, ya que es un número de, ¿cómo se llama? De 8 bits, ¿no? Si mal no recuerdo. Perdón, de 8 bytes, si mal no recuerdo. 16, ahorita estoy volando ya. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando llegue el autoincremental a ese tope? Pues la tabla va a comenzar a dar problemas, pero en sí mismo ya la tabla tiene un problema porque han metido, pues como les digo, cerca de 1800 millones de registros en esa tabla. Entonces, cada vez que nosotros corremos un query, la base de datos tiene que trabajar sobre esos 1800 millones de registros. Y algunos de ustedes dirán, Ernesto, pero entonces creen un índice y eso va a acelerar la búsqueda. Pues sí, es cierto, el índice va a acelerar la búsqueda, pero va a ser un índice sobre 1800 millones de datos. Entonces, el árbol del índice, ¿se acuerdan que vimos que los índices son un árbol binario? Son inmensos, son enormes. ¿Ok? Entonces, con 1800 millones de datos, ese árbol debe ser una cosa que ni siquiera puedo conceptualizar. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos si tenemos estos escenarios en los cuales tengo que guardar mucha data, pero no quiero que mis consultas demoren mucho, ¿ok? O que consuman gran cantidad de recursos. Bueno, para eso normalmente en casi todo motor de base de datos se utiliza la técnica del particionamiento. ¿Qué significa la técnica del particionamiento? Básicamente lo que nosotros hacemos ahí es uso de las capacidades de diseño físico de la base de datos. Nosotros creamos una tabla que es una tabla que no tiene, que no va a almacenar datos y lo que creamos son múltiples particiones que en resumen son tablas que dependen de la tabla principal. Al depender de esta tabla principal, lo que va a pasar es que de acuerdo al tipo de particionamiento que nosotros hagamos, la data se va a balancear entre las diferentes particiones. Y cuando nosotros hagamos consultas, mientras el primer criterio de búsqueda pueda ser resuelto por la lógica de las particiones, solamente se va a ir a buscar la data en la o las particiones en las cuales esté involucrado y ya no va a tener que remover toda la data. ¿Ok? Con lo cual, entre comillas, ustedes podrían tener sus históricos en una tabla viva sin que eso perjudique las transacciones del día a día. ¿Ok? Ahora, esto no solamente se puede hacer con datos, sino se puede hacer también con índices y evidentemente, cuando nosotros trabajamos esto con índices, todavía podemos crear índices sobre las particiones y particionar a sí mismo los índices y esto genera una aceleración en la base de datos que es impresionante, ¿no? Ahora, hay probablemente la debilidad de las particiones en Postgres es que no se crean automáticamente, sino tengo que crearlas yo como administrador de base de datos conscientemente. ¿Ok? Con lo cual, por ejemplo, yo lo que hago en muchos escenarios donde uso particiones es que me creo jobs que cada cierto tiempo están generando las siguientes particiones que vayan a ser necesarias en las tablas. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir avanzando. ¿Ok? Ahora, en Postgres existen tres tipos de particionamiento, ¿ok? De los cuales, para ser sincero, yo uso solamente los dos primeros. El tercero, nunca he tenido necesidad, o sea, hasta ahora no encuentro un escenario en el cual me sirva. Y de hecho, como no es fácil de predecir la distribución de los datos, todavía me genera, digamos, un poquito más de recelo utilizarlo.
Ahora, ¿cuáles son esos tres tipos de, ¿cómo se llama?, de particionamiento? El primer tipo de particionamiento es por rango. Es decir, yo le puedo decir a Postgres que guarde la data que está en un rango de valores en un determinado sitio. Cuando hablamos de rango de valores, probablemente a todos se nos venga a la mente rangos de fecha. Pensemos que nosotros vivimos, o perdón, nosotros trabajamos en un banco y tenemos que guardar en una sola tabla todas las transacciones bancarias del día. ¿Ok? Evidentemente en un banco medianito ya se pueden imaginar ustedes que la cantidad de transacciones al día es gigantesca. Probablemente estemos hablando de millones de registros. ¿Ok? Lo que nosotros podemos hacer es particionar una tabla por criterio de fecha y decir, bueno, creo una partición para cada día y así conforme crezca o pasen los días, voy a tener mi data separada en un determinado compartimento de acuerdo al día en el que se ha creado. ¿Ok? Entonces, si mi tabla está en producción durante 100 días, se van a crear 100 particiones, porque mi proceso de generación de particiones me dice que tengo que tener una partición por día. Y obviamente ese valor de particionamiento tiene que ser parte de la estructura de la tabla, de tal manera que cuando yo inserte un dato, la base de datos sepa en dónde en las diferentes particiones que estoy gestionando puedo meter los datos. ¿Ok? El segundo tipo de particionamiento, ok, ya no es por rango, sino es por valor. Es decir, yo conscientemente le digo, guárdame aquí los determinados valores que yo deseo. Vamos a suponer que yo estoy creando una tabla para poder registrar a todos los habitantes de Latinoamérica o de Sudamérica, ¿ya? Ok, entonces evidentemente creo que en Sudamérica, en todo nuestra parte del mundo, digamos, somos algo de 500 millones de personas, quizás más, ¿ok? Y eso evidentemente si yo lo meto en una sola tabla va a ser una tabla pesada. Entonces lo que yo puedo hacer es crear una tabla particionada por el código del país al cual pertenece la persona. Así que yo puedo crear una partición para la gente de Argentina, uno para la gente de Bolivia, otro para la gente de Chile, otro para la gente de Colombia, otro para la gente de Ecuador, otro para la gente de Perú, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil y de Venezuela. ¿Ok? No cuento las Guyanas, probablemente se me están pasando, ¿no? Pero bueno, la idea es que yo ya sé, de acuerdo al código del país de cada persona, o la base de datos ya sabe, de acuerdo al código del país de la persona, hacia dónde tiene que guardar esos datos. De tal manera que yo cuando haga búsqueda en esa tabla de personas, si le facilito como primer criterio de búsqueda cuál es el código del país, la base de datos solamente va a ir a ese país y va a buscar a la persona que yo deseo encontrar. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si en mis criterios de búsqueda no especifico como primer valor de filtro del where, en otras palabras, ¿cómo se llama el criterio de particionamiento? Pues lo que va a pasar es que la búsqueda se va a hacer a lo largo de todos los datos, de todas las particiones que involucre esa tabla. Y eso evidentemente puede tomar mucho tiempo. Por lo cual, cuando uno implementa particionamiento, lo primero que tiene que hacer es hablar con los desarrolladores y decirles, cuando hagas una búsqueda, tu primer criterio de filtro de datos tiene que ser este. Porque si no, entonces tu búsqueda va a demorar un montón de tiempo. ¿Ok? Bueno, el tercer tipo de particionamiento es por hash. Y ahí sí, debo ser sincero, eh, no estoy muy claro cómo se genera el hash en el sentido de cuáles columnas toma, cuáles valores toma, cómo los toma, porque, a ver, en una base de datos tú puedes tener columnas de diferente tipo de datos y evidentemente esto pasará por algún tipo de cálculo o de concatenación de valores que finalmente nos dé como resultado una cadena de texto sobre la cual se va a sacar un hash y de acuerdo a ese hash se va a distribuir los datos, ¿no? ¿Cómo se hace el balanceo de eso? Les digo, para mí no es todavía demasiado claro, por lo cual lo que he tenido como resultado de mis pruebas hace que la data generalmente se cargue demasiado en una sola partición por el hash y las otras particiones se vean muy pobres, con muy poca data. Entonces,
como no lo conozco bien, prefiero recomendarles que si lo usan, lo estudien bien, porque la verdad es que es un poco complicado entenderlo, cómo utilizarlo. Pero lo que sí les puedo asegurar, y pongo las manos al fuego, es que con los dos primeros, las primeras formas de particionamiento, resuelven ustedes el 99% de los problemas. Y el de hash probablemente tenga un uso bastante particular. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a hacer nuestros ejemplos. Para eso voy a usar, pero lo que voy a hacer es, voy a cargar una terminal y me voy a conectar a la base de datos. La acabo de instalar hace un ratito, así que es muy probable que a lo mejor por ahí tenga algún problemita. Vamos a poner lentes porque a esta hora ya la vista ya falla. Y acá no tengo configurado ni la seguridad, ni los accesos, las cosas que vimos la vez pasada, así que voy a entrar como administrador Postgres y voy a crear una base de datos. Voy a aumentar el tamaño de letra para que se vea mejor. Ok, entonces estoy creando una base de datos que se llama partición. Evidentemente ustedes ya saben que se puede crear una base de datos con cualquier nombre. ¿Ok? Y que en estos momentos partición está vacía. No tiene nada. Ok, entonces, ¿cómo funciona esto de la partición, del particionamiento? Y vamos a hacer la mayoría de lógica, perdón, la mayoría de lógica sobre cómo funciona el particionamiento basado en el tipo de particionamiento por RAM. ¿Quieren que agrande más la vista? Me dice Fernando, o ahí está bien. ¿Lo pongo más grande? Ahí. A ver, me confirman. Ahí va, profe. Ahí se dejó ya. Ya. Que no era Fernando, era Pablo. Ok, bueno. Entonces, vamos a comenzar a crear nuestras particiones. ¿Ok? Y como yo les decía, la primera o la tabla que yo voy a crear es una tabla. Es una tabla que no va a guardar nada. Y miren, en el ejemplo estamos creando una tablita que se llama P1, ¿ok? Que tiene un solo campo porque para estos ejercicios es básicamente, ya creo que ya todos más o menos dominamos que una tabla puede tener varias columnas y no estamos restringidos a que sea de una sola columna, ¿no? Pero el particionamiento sí tenemos que hacerlo sobre una columna determinada. Entonces creamos una tabla y añadimos esta directiva en la cual nosotros decimos que esta es una tabla particionada por rango y que el rango de datos va a estar en todo caso en el campo ID. ¿Ok? Entonces, nos vamos acá y voy a crear mi tabla. Que ya creé mi tabla, vamos a ver cómo está la estructura de mi tabla. Y mi tabla, ¿ok? Tiene una sola columna de tipo entero. Y me dice acá directamente, pero es una tabla particionada del tipo por rango sobre el campo ID. Y una cosa que me indica acá también es, tu tabla en estos momentos no tiene particiones. ¿Qué es lo que pasa si es que nosotros queremos insertar data sobre esta tabla en este instante? Pues lo que nos debería dar es un error porque en estos momentos todavía no le hemos dicho a Postgres dónde va a guardar la información, ya que solamente hemos creado la máscara. ¿Ok? Entonces, ya sabemos, esta tabla en realidad no va a tener nada. ¿Ok? Entonces, lo siguiente que viene acá es definir los rangos. No me está funcionando bien el mapa. Ok, vamos a definir los rangos. Y esta es parte justamente del trabajo manual que tiene que hacer el DBA. ¿Cuántos rangos? ¿Qué tan grandes deben ser? ¿Ok? Eso va a depender de la data y del conocimiento que tengas de tu data, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero guardar 1 millón de registros, ¿ok? Ese millón de registros debo balancearlo entre las diferentes particiones que tengo. O sea, no podría o no gano nada teniendo una partición con 900.000 registros y 10 particiones más que sumadas me dan 100.000 registros.
Lo que yo debería tener probablemente son 10 particiones, cada una con 100.000 registros, ¿ok? Pero eso va a depender un poquito de, ¿cómo se llama?, de la habilidad del administrador de base de datos para entender qué es lo que van a guardar y cuántas particiones debe de crear por qué rangos. Y claro, si son rangos por fecha, entonces evidentemente él va a tener que crear algunos jobs, algunos trabajos que cada cierto tiempo generen estas nuevas particiones. Por ejemplo, yo lo que hago es creo un job que llama a un programita en Python que lo que hace es generar particiones 30 días a futuro cuando tengo que utilizar particiones basadas en fecha. De tal manera que si algo pasa, al menos tengo 30 días de respaldo digamos, para darme cuenta del problema. Y esto no me va a generar mayor espacio en la base de datos, porque lo que va a hacer es crearme tablas vacías, ¿ok? Que se van a llenar en el momento en que en la lógica del particionamiento entre a funcionar. Entonces vamos a crearle en estos momentos particiones y nosotros creamos las particiones como crear una tabla. Create table, ¿ok? A1. Okay. Y le tengo que decir que es la partición de una tabla principal. A1 es el nombre de la partición. Ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieran, ¿no? Partition of P1. Entonces, hasta ahí le estoy diciendo, tú vas a hacer una partición de la tabla P1. ¿Ok? Y lo que tengo que darle ahora es el rango. For values from, desde el número 0 hasta el número, voy a crear tres particiones, ¿ya? 299.999, ¿ya? Entonces le damos acá Enter y ustedes me dirán, Ernesto, ¿y la estructura, los campos, dónde están? Al ser una partición de una tabla principal, esta partición lo que hace es hereda la estructura de su tabla principal. Vamos a consultar ahora la tabla principal nuevamente. Y miren ustedes, ya nos dice acá de primera instancia que ya tenemos una partición. ¿Se acuerdan de que hace un momento yo les decía que, o estábamos viendo que no habían particiones? Ahora me dice que sí hay una partición. ¿Ok? ¿Y qué pasa si es que yo veo la estructura de mi partición? La estructura de mi partición me dice la misma estructura de la tabla principal, ¿ok? Y me dice cuáles son los valores que están aceptados y lo que hace en realidad Postgres, que eso es lo que a mí me parece genial de Postgres, es que siempre nos da mucha funcionalidad basada en funcionalidad base. En realidad el control de la partición es un constraint, que es una regla, que lo único que hace validar es que en esa partición solo van a ingresar números entre 0 y 2999. Otros números no van a ser aceptados. ¿Ok? Entonces, vamos a generar otras particiones más, porque a lo mejor me quedó un poquito corto, ¿no? Entonces, voy a generar ahora una partición desde el número 300.000 hasta el número 699.999. ¿Ok? Ah, perdón, no cambié el nombre de la partición. Las particiones no pueden llamarse igual. ¿Ok? Vamos a ver ahora la tabla principal. P1 ahora me dice que tiene dos particiones y así comienza a aumentar o comienza a mapear, ¿no? De hecho, si yo consulto A1 sigue teniendo los valores de referencia de P1, pero lo que no sabe A1 es cuántas otras particiones hay, porque entre comillas no le interesa. Él está preocupado por sus datos que tiene que guardar. Pero si yo pido la partición A2 acá, ahí puedo ver que sí está registrado mi partición A2, ¿no? Y vamos a crear una tercera partición. Y acá voy a cometer, entre comillas, voy a cometer un error, ¿ok? Le voy a decir que esta partición viene desde el número 6.999, ¿ok? Hasta el número 1.000.000. Primero que estoy haciendo es, estoy cometiendo en realidad un error a propósito, porque cuando yo particiono, bueno, acá me generó algo que no, ya entendí. A ver, hay algo que no estaba explicándoles. Miren cuando se generan las particiones, cómo le generan, ¿no?
La partición empieza de los números mayores o iguales a 0 hasta el número anterior a 299.000. Es decir, 299.000 no está considerado. ¿Ok? Acá también, desde el número mayor o igual a 300.000 hasta el número anterior a 699.000. Entonces, cuando yo he generado esta partición, ¿ok? 699.000 no estaba considerado, por lo tanto, es válida esa partición, ¿ok? Pero ¿qué pasa si es que yo quisiera volverla a crear? No volverla a crear, sino voy a tratar de duplicar el error y voy a decir desde el 999.999 hasta el 1.100.000, ¿ok? Sé por qué el nombre A3 ya existe. Entonces, creo la partición A4 y acá me dice hay un error de valores, hay una colisión, ¿ok? Porque tu partición A3, ¿ok? Perdón. Tu partición A3 ya incluye ese número. Entonces, yo no puedo crear particiones que se solapen entre sí. Cada una debe de tener sus propios conjuntos de valores. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, y voy a volver a llamar a la tabla P1, ya acá en estos momentos ya tengo yo un problema, porque ¿dónde se va a guardar el número 299.000? ¿Ok? Pues, ¿en dónde se va a guardar el número 699.000 y el número 1.000.000? Cuando tenemos escenarios de ese tipo, ¿ok? Lo que nosotros hacemos es crear una partición que llamamos default. Esa partición default lo que hace es guardar todo aquello que no esté dentro del rango de particiones. Lo vamos a ver un poquito más adelante, espero que el ejemplo no me salga mal, así que de todas maneras vamos a trabajar con esto. Si ustedes listan ahora sus tablitas, ¿ok? Lo que van a encontrar es que las particiones aparecen como una tabla normal, porque realmente, en realidad, esas son las tablas, ¿ok? Y la tabla principal, que es la P1, aparece como tabla particionada, ¿ok? En estos momentos no tiene data, así que lo que vamos a hacer es generar data. Y para eso voy a usar un insert into P1. Voy a meter la data en P1, ¿ok? Values, y voy a usar un generate series, ¿ok? Desde el valor 1.000.000, no, perdón, desde el valor 100.000 hasta el valor 1.000.000, ¿ok? Y lo voy a multiplicar por un número aleatorio, de tal manera que no tengamos problemas de aleatoriedad de números. Espérense un ratito que voy a bajar acá. Se está lanzando en Telegram. Me están escribiendo por ahora, no vamos a ver, ojalá que no manden nada privado. ¿Ok? Bueno, vamos a generar nuestros números. Vamos a poblar nuestra tabla. ¿Ok? Y le damos. Entonces, en estos momentos se han insertado 900.000 números y vamos a ver qué es lo que ha pasado. Miren, para empezar, la mayoría de los números se han concentrado en la primera partición. Es decir, tenemos muchos más datos aleatorios que hemos generado que son menores a el número 300.000. ¿Ok? Luego tenemos un gran volumen de datos, pero que es menor entre los números 300.000 a 700.000, para redondear y no usar el 999, ¿ok? Y mayores a 700.000 en la partición A3, ¿ok? Y es un poquito de data, casi un décimo en comparación a lo otro, ¿ok? Este, de hecho, yo puedo hacer algo de este tipo. Select asterisco from P1, ¿ok? Y voy a darle un limit 10, ¿ok? Y acá está mi data. P1, como ustedes verán, no tiene nada. Y la verdad es que nunca va a tener nada. ¿Por qué nunca va a tener nada? Porque nuevamente es la tabla máscara nada más. Sin embargo, yo puedo consultar mis datos sobre la tabla P1, ¿ok? Y como ustedes verán, me trae los datos. Y de hecho,
yo podría también consultar mi información sobre cada una de las particiones. Pero miren qué es lo que va a pasar. Acá solamente me van a salir los números menores a los rangos que yo estoy guardando en esa partición y conforme yo vaya consultando otras particiones, esto va a ir aumentando. Recuerdan que la segunda partición lleva los números mayores a 299.999. Como verán, pido los 10 primeros y me salen números mayores a 300.000. Y luego si nos vamos nosotros a la tercera partición, ¿ok? Voy a encontrar los números superiores a 699.999. ¿Ok? ¿He tenido que hacer algo? No. Es la propia base de datos la que ya conoce las reglas de particionamiento y puede mover la data entre cada uno de ellos. ¿Ok? Vamos a hacer un display analyze para ver realmente si lo que está diciendo Ernesto es real. ¿Ok? Display analyze. ¿Ok? Y miren, vamos a correr el query sobre la tabla P1, ¿no? Cuando nosotros corremos el query sobre la tabla máscara principal, ¿ok? Lo que va a hacer es remover todas las particiones que estén involucradas en la búsqueda. Vamos a recordar un poquito cuál es la búsqueda, a ver si lo puedo ampliar esto un poquito más. Creo que sí, sí. Ok, un poco más por acá. Ok, la consulta es simplemente, en un ratito te respondemos, Fernando. Ok. Perdón, quiero decir, a mí me está frenando el General Series porque toma el primer valor. Sí, vuélvelo a correr porque es mala suerte la generación de los números aleatorios. ¿Ok? 0 a 300. Ya. Ok. Acá yo estoy diciéndole, devuélveme los primeros 10 dígitos, los primeros 10 registros. ¿Ok? Pero no le estoy poniendo ningún criterio de búsqueda. Entonces, cuando yo no pongo criterio de búsqueda, a Postgres no le queda nada más que mover todas las particiones disponibles. Y de hecho, bueno, acá estamos en un escenario irreal totalmente, ¿no? Este, y está respondiendo rápido la base de datos en ese escenario real, pero en la realidad, si yo tuviera que correr un query que trae muchos datos sobre una tabla gigantesca que tiene varias particiones, por más que tenga particiones va a demorar, porque acá lo que está haciendo es una búsqueda secuencial sobre cada una de las particiones. Entonces es como si buscara en el... No, y de hecho no es como, sino lo que hace es busca sobre el millón de registros que tenemos el resultado, pero lo hace dentro de cada una de las particiones. ¿Ok? Vamos a cambiar un poquito nuestro criterio de búsqueda y le voy a decir, ¿sabes qué? Búscame aquellos cuyo número de ID sea igual a 999. ¿Ok? Miren lo que va a pasar. Perdón, el límite va al final. Ahora ya no, de hecho ya ni siquiera necesitamos límite, ¿no? Ok, ahora hemos usado un criterio de búsqueda y en ese criterio de búsqueda está involucrada la columna por la cual nosotros estamos particionando. Y lo primero que podemos notar es que a diferencia de la anterior búsqueda que buscaba en todas las particiones, ahora solamente se hace la búsqueda sobre aquella partición en la cual se tienen los datos. ¿Ok? Si yo repito este ejercicio y digo, bueno, búscame el número 789.999, se va a ir a la tercera partición, que es donde están los números superiores a 700. ¿Ok? Y verán que, bueno, en este caso todavía no hemos indexado nada, así que tenemos una búsqueda totalmente plana. ¿Ok? La cantidad de información que se remueve, digamos, para responder una consulta es menor gracias a que tenemos la data cortada en diferentes tablas, ¿ok? Y que usamos el criterio por el cual hemos cortado la data en ¿cómo se llama? Nuestro filtro de datos, ¿ok? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna consulta o todo está claro?
Bueno, continuamos entonces. Ok, entonces no existe límite para crear particiones más los límites físicos de la cantidad de tablas que podemos administrar, que como ustedes recordarán es bastante amplio. Ok, y cada una de estas tablas en realidad pues tiene su propia estructura por debajo, ¿no? Ahora, si nosotros hacemos un drop table P1, borramos la tabla máscara, ¿ok? Vamos a perder todas nuestras particiones. Con lo cual ustedes que tienen que tener cuidado cuando hagan un borrado de una tabla particionada porque tienen que tomar en cuenta que todas las particiones se van a perder. ¿Ok? Solamente hagan eso o bien sobre las particiones porque a lo mejor uno quiere eliminar particiones. ¿Ok? O háganlo cuando estén bien seguros de que quieren borrar toda la información de Walter. Voy a volver a crear la tabla. ¿Ok? Hasta ahí no sé si alguien tiene alguna otra consultita. Creo que me estoy demorando más acá que creamos P1. Vamos a crear la partición 1 que va a ir desde el número 0 al 300.000 nuevamente. Bueno, antes lo pusimos 299, ¿no? La A2 que va a ir desde el 300.000 al 600.000 y la A3 que va a ir desde el 600.000 hasta el 1.000.000. Y vamos a insertar la data desde la 100.000 hasta la 1.000.000 por un número aleatorio. Listo. ¿Cómo quedaron mis particiones ahora? Bueno, así ahora, por ejemplo, como estamos usando números aleatorios, se ha cargado más hacia la primera partición. Y de hecho, eso es un poquito lo que nosotros tenemos que evitar, ¿no? Esta, este resultado que hemos tenido hace que, por ejemplo, esta tabla y todas las consultas que involucran esta partición demoren más, porque esta tiene 20 veces más datos que las otras particiones. Acá las búsquedas van a ser rapidísimas, acá van a ser muchísimo más lentas porque van a tener que remover más los datos. Y acá es donde yo les comento que tienen que hablar un poquito con su DBA sobre cómo se va a crear o ustedes en su rol de DBA tienen que hablar con sus developers para saber más o menos cuáles son los mejores criterios de particionamiento que nosotros podemos usar. ¿Ok? Ahora, yo les decía, ¿y qué pasa? Porque si es que, voy a hacer, ¿eh? ¿Qué pasa si es que yo quiero hacer esto? Oye, quiero generar una serie que vaya del, no sé, pues, no, ni siquiera una serie. Quiero guardar el valor 1.100.000. ¿Qué es lo que va a pasar? Para empezar, lo que nos dice es, no tengo dónde ponerlo. No hay ninguna partición, ¿ok? Que esté determinada o que esté predispuesta a guardar ese dato porque no está dentro de su configuración. Entonces creamos la partición, ¿ok? De default. Acá le estoy poniendo cualquier nombre, nuevamente. Esto puede ser cualquier nombre en general, ¿ya? Entonces le voy a poner defa, ¿ok? Y esta tabla va a ser partition of P1 values default, ¿ok? O solamente es default. Ajá, era solamente default. Vamos a ver cómo quedó P1. Ok, ahora me dice que tengo 4 particiones. Ok, y una de ellas es una partición del tipo default.
¿Ok? O sea, todo aquello que no esté comprendido entre los diferentes rangos que hemos nosotros declarado, se va a guardar en esta tabla que se llama DEFA. Entonces, ahora vamos a correr el mismo insert de hace un rato, ¿ok? Y lo que nos vamos a dar cuenta es que ese único registro se ha guardado en en la tablita DEF. De hecho, una cosa que yo puedo hacer ahorita es pedir cuáles son los datos que están en esa tabla de default. Y como verán, solamente está ese. Mientras que si yo invoco alguna de las otras particiones, pues estarán los datos que corresponden a esa generación aleatoria de números que hicimos, que deberían estar en esa partición. ¿Ok? Entonces, una recomendación muy fuerte es que cada vez que ustedes creen tablas particionadas, además de crear las tablas de las particiones, siempre creen su default, para que si hay algún valor que ustedes no controlan o que se les puede estar pasando, vaya a esa tablita, ¿ok? Y esa tablita registre todos esos valores siempre, ¿ok? Y bueno, esto es justamente todo lo que estamos viendo en estos momentos acá, ¿no? Bueno, entonces, así es el particionamiento por, ¿cómo se llama este? El particionamiento por rango, ¿ok? Y voy a meter un poco, bueno, después me toma. Entonces, ahora vamos a hacer el particionamiento por lista. Es decir, nosotros vamos a ingresar un número, ¿ok? ¿Ok? Y ese, perdón, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es declarar un campo cuyos valores nosotros controlamos y que necesitamos que siempre balancee la data entre los diferentes valores, entre los diferentes datos que estamos guardando, ¿no? Entonces, vamos a crear la tabla. La tabla se va a llamar P2, ¿ok? Y esta va a ser una tabla, como ustedes verán acá en la sintaxis, particionada por lista. Entonces, normalmente cuando nosotros trabajamos con una tabla particionada por lista, al menos vamos a tener dos campos. ¿Por qué? Porque uno va a tener la data y la otra va a tener el criterio de particionamiento. Por ejemplo, acá estamos guardando la tabla, ¿ok? Estamos creando una tabla que tiene un número y que tiene un tipo. Y vamos a particionar la data por el tipo, ¿ok? Entonces, ¿qué hicimos? Create P2, ¿ok? ID in, que ese va a ser nuestra data en sí mismo, y esta va a ser nuestra columna de partición. Entonces voy a decir que es partition by list, ¿ok? Y ahora lo voy a hacer por tipo. Ya está creada la tabla. Entonces, ahora lo que nos toca es crear las particiones. Y a diferencia de hace un rato, ahora las particiones las tengo que especificar con valores exactos. Hace un rato habíamos estado hablando de rangos, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es guardar valores exactos. ¿Cómo hacemos eso? Create table, y por ejemplo, va a ser pues, P1, partition of P2 para valores en par. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar nuevamente nuestros números, ¿ok? Y de acuerdo al número, si es par o impar, se guardará en una de las tablas, ¿ok? Por, por values, ¿ok? Y ahora vamos a crear una segunda partición, ¿ok? Para aquellos números que sean impares. ¿Ok? Entonces ahora ya tenemos nuestras dos particiones. Vamos a ver nuestra tabla. Y ustedes verán que nuevamente tenemos pues nuestros campos y ahora nos dice que tenemos, perdón, este es el de la partición. Esta es la tabla principal. ¿Ok? ¿Qué tenemos?
nuestros campos y nuestro criterio de particionamiento es del tipo lista para el campo tipo y tenemos dos particiones, B1 y B2 para determinados valores. ¿Ok? Si alguien se está preguntando, en un ratito contestamos tu duda, Daniel, si puedo en una sola partición meter varios valores, sí. Puedo declarar varios valores dentro de una misma partición, pero el mismo valor no puede estar en dos particiones. O sea, cada partición puede tener solamente valores únicos, ¿no? Daniel pregunta, si teniendo una partición por defecto y luego creo una partición cuyo criterio contiene registros que están en la partición por defecto, ¿debo mover manualmente los registros o Postgres lo hace automáticamente? Lastimosamente, Daniel, si tú ya creaste una tabla con particionamiento con un default y luego creas una partición que va a incluir valores que están guardados en la tabla de default, te va a salir un error. Postgres no te va a dejar hacer eso, ¿ok? Porque no mueve automáticamente los datos. Salvo que lo hayan implementado en la última versión, que en todo caso lo vamos a ver ahorita. Porque afortunadamente la pregunta de Daniel, tenemos esta tablita y tenemos este default que ya saben ustedes que tiene el número 1.100.000. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Create table, ok, A4, partition of P1 for values, o es for values, me estoy rayando a veces yo también. Ah, la sintaxis se me va de la mente, ok. Es, sí, for values from 1.000.000 hasta el valor 1.200.000, ok. Entonces, vamos a generar esta partición. Bueno, me creó la tabla, vamos a ver qué es lo que pasó. Creo que ya superaron eso. O, a ver, select asterisco from defa. No, y acá está nuestro registro, pero ¿qué valor? Ah, qué burro, que acá no metí 1.100.000, sino metí 11 millones. Entonces, y acá le hemos puesto hasta 1.200.000. Vamos a hacer el ejercicio de crear una siguiente partición, ¿ok? Que vaya desde el 1.200.000 hasta los 12 millones. Y ese va a incluir ese número de 11 millones. ¿Ok? Y como verás, no te permite mover. Y de hecho te está diciendo, hay datos en DEFA que violan, ¿cómo se llama? El criterio de particionamiento. Lo que tendrías que hacer en todo caso es, lo que podríamos hacer es, creamos una tabla con la misma estructura, pasamos la data de DEFA a esa tabla, ¿ok? Borramos la partición DEFA, que eso no hemos visto, pero yo puedo borrar una partición sin afectar a las demás. O sea, habíamos visto borrar la tabla principal, pero ahora le voy a borrar la partición, ¿ok? Pivot. Okay. Y ustedes verán que acá continúa la tabla principal. Los datos no se han perdido, solamente hemos perdido lo de la tabla de default. Entonces, retomando. Creo una tabla con la misma estructura de la tabla particionada, muevo la data ahí, borro la partición que eventualmente es la de default, creo la nueva partición que debe recibir los datos, creo la de default y luego muevo nuevamente los datos hacia la tabla. E incluso lo que debe pasar es que aquellos que no estén dentro de los rangos de las particiones vayan nuevamente a default. Podríamos hacer eso, digamos, ¿no? Pero es un trabajo ya de administración, como te puedes haber dado cuenta, Daniel. Pero podría ser la alternativa al problema que nos planteas. ¿Ok? No sé si, ¿cómo se llama? ¿Quedó claro la explicación? A lo mejor los enredé más. Ok, perfecto. No sé, hasta ahí alguien tiene, bueno, perdón, estábamos viendo lo que es lista y no habíamos terminado de hacer el ejemplo, ¿no? Entonces tenemos nuestra tabla particionada P2, ¿ok? Que son por valores, ¿ok? Por lista.
y que una va a guardar números pares y otra va a guardar números impares. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es guardar justamente esa data, ¿ok? Y vamos a ver, vamos a ponerlo así, vamos a ver una nueva forma de hacer lógica dentro de, ¿cómo se llama? Ah, no, bueno, eso lo vamos a ver ¿cómo se llama? En programación. Así que mejor no me adelanto. Y vamos a guardar datos. Entonces, acá lo que yo estoy haciendo es voy a guardar 5 datos, ¿ok? Copiarlo para no tener que estar escribiéndolo de nuevo, ¿ok? Y acá estoy guardando datos en P2, en el campo ID y en el campo tipo, y evidentemente yo estoy haciendo la selección, ¿no? 1 impar, 2 par, 3 impar, 4 par, 5 impar. ¿Ok? Entonces esto debe pasarse a las diferentes particiones. Ya se guardó los datos, entonces vamos a ver la partición. Bueno, de nuevo vamos a pedir la estructura de P2. Entonces tenemos B1 que debe tener los pares y B2 que debe tener los impares, ¿no? Select asterisco from B1 y acá tenemos los pares y acá tenemos los impares. Ok, como ustedes verán, no he metido data directamente en la partición, sino lo que estoy haciendo es meter data en la tabla principal, en la tabla máscara principal y automáticamente Postgres está distribuyendo los datos. Ahora, a lo mejor alguien se puede, ¿cómo se llama? Puede decir, y puedo meter data dentro de la partición, ¿ok? Directamente, 7 import. Y sí, pero siempre tiene que cumplir la regla. ¿Qué pasa si es que yo a esta partición que está diseñada para guardar números impares, ok, trato de meter un número par? Me va a decir que está violando las reglas, ok. Ahora, yo he metido la data en la partición y ahí está. Vamos a ver si esa data está dentro de la tabla principal. Y si está, porque está linkeada. Acuérdense que la tabla principal es una tabla máscara. Entonces yo puedo trabajar sobre la tabla principal o puedo trabajar sobre la tabla máscara dependiendo lo que más me convenga. ¿Ok? Y como les decía, las particiones eventualmente podrían tener una estructura muchísimo más grande o digamos una cantidad de datos más grande porque a lo mejor retomando al ejemplo que estábamos haciendo hace un ratito, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo quiero guardar los datos de todos los habitantes de Sudamérica por país? Y comenzamos, oye, mira, el problema que tenemos es que Brasil tiene 150 millones de habitantes, ¿no? Argentina creo que tiene 40 y tantos millones de habitantes o algo así. Perú tiene 33, Colombia tiene 40, ¿ok? Pero luego vienen ya los hermanos que tienen menos países, menos habitantes, ¿no? Ecuador, Chile, Bolivia, que tienen como 10 millones, y países como Uruguay, que creo que llegan. El chiste por acá siempre es que en Uruguay hay más vacas que uruguayos, ¿no? Entonces, en Uruguay creo que son 3 millones o 4 millones de habitantes, algo así. Entonces, claro, lo que pasa es que, ¿cómo se llama A lo mejor nos conviene en esos casos en donde usamos particionamiento por lista, es meter más habitantes en una partición para los países pequeños, ¿ok? Entonces podemos declarar, ¿sabes qué? Los que tienen código de Uruguay, de Bolivia, de Ecuador y de Chile van en una sola partición. Y los de Guyana, que siempre se me pasa, ¿ok? Y los demás sí una partición por cada país, porque amerita, ¿ok? Y además uno puede tener subparticiones, con lo cual, oye, ¿sabes qué? Es que Brasil tiene 150 o 200 millones de habitantes, no solamente vamos a particionar por el país, sino vamos a agarrar esa partición y la vamos a subparticionar por región, de tal manera que ahora vamos a tener incluso la tabla mucho más dividida. ¿Ok? Todo eso es posible. O sea, puedo crear particiones de particiones y la sintaxis es exactamente la misma. No tienen que tocar, digamos, nada. ¿Ok? No sé si hasta ahí tiene alguien alguna duda o le queda alguna duda. Porque básicamente
todo eso es ya la lógica de cómo trabajar con particiones. Lo demás ya es estudiar el tema que ustedes deseen, en donde desean aplicarlo, ¿no? Vamos a regresar a nuestra tablita P1, ¿ok? Que tiene estas particiones. Y como me han quedado, o sea, siento que podemos meter más data acá. Voy a meter un poquito más de data para lo siguiente que vamos a hacer, que va a ser justamente generar, y vamos a decirle que va a ir desde 1 millón hasta 12 millones. ¿Es 12? Ah, no, 1.200.000. ¿Ok? Por el número aleatorio. De hecho, acá le podría poner quizás un poquito más. 1.900.000 para tratar de poblar más las tablas superiores, ¿no? ¿Ok? Eh, Miren, me generó un número, 1.200.000, que está superior. Es lo que entiendo le pasaba a su compañero hace un rato, ¿no? A ver, vamos a ver. Miren, qué piñas. Me sigue generando números que me superan mi última partición. Ya, voy a crear la partición de default, ¿ya? Entonces, create table default, que lo habíamos llamado así, partition of P1 default, ¿ok? Ya está creada, entonces ahora sí corremos el primer query que quería correr y vamos a ver cómo se han llenado las tablas. Entonces ahora tenemos pues un poquito más de data en las tablas superiores, digamos que antes estaba muy poquito, ¿sí? Y en nuestra tabla de default incluso tenemos un conjuntito de datos ahí todavía guardados, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer ahora? Pues lo que queremos es particionar un índice, ¿ok? Porque si yo voy acá y hago esto, lo primero que me va a decir Ernesto es que tienes ahí 1.800.000 registros. Y esto es como que una técnica que podemos aplicar si es que, entre comillas, el mal está hecho. Por ejemplo, yo hablaba ayer con el DBA que estaba gestionando esta tablita con 1.800 millones de registros y estábamos hablando de la posibilidad de particionarla y el amigo me dijo, bueno, sí, pero va a demorar, porque claro, pesa la tabla 200 gigas y tengo que reconstruirla, crear las particiones y luego migrar la data. Entonces, entre todo eso va a ser un tiempo de parar el sistema porque el sistema o el motor de base de datos va a estar estresado moviendo los datos. Ok, entonces, ¿cómo puedo mejorar el acceso a esa tabla si ya tienen 1.800.000 o los 1.800 millones de registros? Lo que yo puedo hacer es crear índices, pero crear índices particionados, mucho más chiquitos, de tal manera de que yo pueda, de alguna manera, digamos, gestionar bien mis datos, ¿ok? Entonces vamos a ponernos en esta situación, ¿ok? Yo tengo mi tabla P1 y si yo hago esto, ¿ok? Me va a crear mi árbol de índices sobre todos los datos de todas las particiones. Pero yo lo que quiero es justamente que la búsqueda sea más eficiente. Entonces, yo lo que puedo hacer es también cortar mis índices, ¿ok? Miren, esto funciona así. Where ID sea mayor a 0 o mayor o igual a 0, and ID sea menor o igual a 200.000. ¿Sí? Estoy escribiendo mal. Ya no estoy escribiendo mal, pero bueno. Entonces, yo estoy creando un índice más chiquito, pero por un segmento de datos, ¿ok? Entonces, he creado mi índice y de hecho, ahora si pido la estructura de P1, van a ver que me aparece mi índice y me dice, bueno, este es el nombre de tu índice. Acuérdense que siempre se crean los nombres de los índices como tal, ¿ok? El algoritmo, que es el Btrif, que ya hemos hablado que es el algoritmo más utilizado en el mundo de las bases de datos para optimizar el acceso a los datos, sobre el campo ID,
pero ahora le estoy diciendo solamente indéxame aquellos valores que vayan desde el 200, desde el 0 hasta el 200.000. Hay un compañero entrando, esperando, a ver, permíteme un ratito. No tengo a nadie, Fernando. ¿Puedes decirle que intente ingresar nuevamente y lo apruebo? Normalmente cuando a veces estoy hablando y me corto es que justamente estoy viendo que alguien quiere ingresar y a veces son uno o dos y ahí como que pierdo la viada. Pero a ver, dile por favor que intente ingresar de nuevo. ¿Ya? Este, nada, entonces, ¿cómo se llama Retomando el tema. Entonces, nosotros tenemos ahora nuestras particiones y encima hemos creado un índice más pequeño. ¿Ok? ¿Qué pasa si nosotros hacemos esto? Bueno, primero que nada vamos a hacer un spray. ¿Ok? Select, asterisco, from. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es decirle, oye, búscame, a ver, ID sea mayor a, no, que sea igual a 800.000. ¿Ok? Miren lo que va a pasar. Para empezar, lo que ha hecho es evidentemente, gracias al particionamiento, se ha ido a buscar solamente en aquella partición en la cual tiene que buscar los datos, pero el problema es que ha tenido que hacer una búsqueda secuencial porque no encuentra un índice que lo ayude. Ahora voy a pedir un número que está dentro del rango de mis índices, o sea, el número 100.000, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá no solamente se ha ido a la partición que le corresponde, sino ha utilizado un índice. Y la búsqueda en este caso ha sido de, ¿cómo se llama? 0.051 milisegundos, por ejemplo, ¿no? Mientras que en la otra ha sido 15 milisegundos. ¿Ok? Dice, ¿por qué el COUS le decía 0 del WER de 800.000? Acá está. El COUS en donde decía 00. Ya. A ver, ¿quién se acuerda por qué el costo empieza acá en 00? Eso lo explicamos. Está buena la pregunta, Martín. A ver, ¿alguien se acuerda? Yo no me acuerdo. Está entrando Camilo, que creo que es el otro amigo compañero. Ok, acuérdense cómo se lee esto. Esto es el costo de acceder al primer registro de la búsqueda. Evidentemente yo he filtrado 800, el número 800.000, pero me va a retornar varios números 800.000. Y lo que estamos viendo acá es cuánto ha costado acceder al primer 800.000. Y acá nos dice cuánto ha costado acceder al último 800.000 que haya encontrado. ¿Ok? Y acá es igual, el tiempo es el tiempo en milisegundos para poder llegar al primer 800.000 y el tiempo en milisegundos para poder llegar al último 800.000. ¿Ok? Vamos a correr, por ejemplo, la búsqueda con índices y mira la diferencia, Martín. El índice me ha costado un poquito más llegar al primer 100.000, pero mira que me ha costado solamente 4 milisegundos traer la data. Mientras que en el otro caso se ha demorado 4.000 milisegundos. ¿Ok? Ah, no, perdón, estas son unidades de costo. Olvídate lo que dije, no tiene nada que ver con milisegundos. Porque son unidades de costo. Si recordarán, estas son unidades de costo. El costo de hacer la búsqueda con el índice ha sido muchísimo más bajo que al hacer una búsqueda secuencial. Y los tiempos, mira los tiempos, pequeñísimos. Está entrando Luis también, pero que no se me esté pasando nadie. Siempre avísenme si por ahí se me queda, por favor, algún compañero. A veces hablo y no veo la pantalla. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tú estás viendo en el costo y en el tiempo, ya que lo hemos explicado, Martín. ¿Ok? Ahora, yo tengo un índice parcial. ¿Qué pasa si es que yo busco, y vamos a recordar cómo está definido nuestro índice? ¿Qué pasa si es que yo busco el número 201.000? ¿Ok? Que no es un número que está dentro de nuestro rango de la partición del índice. ¿Ok?
Vamos a ver qué es lo que pasa. 201.000. ¿Ok? En este caso, se fue a la partición donde están los datos, pero como ese dato no está indexado, no lo lee. Y retornamos a los costos hace un rato que estábamos hablando. Miren cómo suben los costos, cómo suben los tiempos. ¿Ok? Por eso es que uno usa índices, justamente para bajar estos valores. ¿Ok? Pero lo que yo podría hacer, por ejemplo, es crear un segundo índice sobre este mismo conjunto de particiones. De hecho, me gustaría primero mostrarles algo de lo que está pasando. Acá ustedes pueden ver que el índice está sobre la tabla principal. Vamos a ver si los índices también aparecen sobre las particiones. Bueno, sí, en A1 se ha tomado en cuenta el índice, ¿ok? Porque le calza en el conjunto de datos. En A2 también se ha creado el índice. Pero ¿va a funcionar o no va a funcionar ese índice? ¿Ustedes qué dicen? ¿Alguna idea? Tienen 50% de posibilidades de acertar y 50% de posibilidades de no acertar. ¿Se usa o no se usa el índice en esa tabla? Ok, no se va a usar. ¿Por qué no se va a usar? Porque el rango de datos que tengo en esta partición va desde el 300.000 al 600.000. Y yo estoy indexando números desde el 0 hacia el 200.000. Entonces nunca se va a usar el índice. Aunque ese índice está además, de hecho, ese árbol está vacío. ¿Por qué? Porque nunca va a haber un dato que corresponda a eso. De hecho, ¿qué es lo que pasa si es que yo hago una búsqueda directa sobre A2 del número 200.000? No, ni siquiera el número 200.000, el número 1000 para estar bien seguros que va a ser tomado. Miren, pero A2, where se me emociona. Está mal escrito, where. Miren, ahí está usando el índice, pero la verdad es que no le sirve de nada porque no hay datos indexados ahí. ¿Ok? Porque no está ni siquiera en el conjunto de datos que guarda. Entonces la base de datos como que dice, bueno, ya sé que no están los datos que me están pidiendo acá, voy a tratar de buscarlos en el índice, pero no está, pues el dato no está. O sea que lo primero que en realidad se está resolviendo en una búsqueda rápida en sí mismo es, oye, de acá no va a salir esa data, ¿no? ¿Ok? De hecho, ¿qué pasa si es que yo hago esto? ¿No? Oye, búscame aquellos que sean mayores a 1000. Ahí, como verán, como le hago una búsqueda no exacta, precisa, sino de un conjunto de datos, ya no le queda más que usar una búsqueda secuencial porque, como se llama el índice, no le va a ayudar, ¿no? Pero también puede pasar esto. ¿Qué pasa si yo corro este mismo query sobre la primera partición? ¿Ok? Como le estoy pidiendo un rango de datos, ¿ok? Ahí lo que va a hacer la base de datos es, oye, mira, yo tengo en esta tabla los números del 0 al 300.000. Ernesto me está pidiendo todos aquellos números que son mayores a 1000. ¿Ok? Pero también tengo un índice que va del 0 al 200.000. Pero me está pidiendo todos aquellos que son mayores a 1000. Entonces, ¿sabes qué? No me hago problemas. Como tengo mucha posibilidad de que existan muchos datos mayores a 1000, ¿ok? Y como tengo un índice que no cubre todo el contenido de la tabla, mejor hago una búsqueda secuencial. Y eso probablemente sea más rápido que tratar de utilizar un índice. Y esto evidentemente cambia si es que yo le digo, ¿sabes qué? Haz esto, ¿no? Dame aquellos que van de mayores a 1000 y menores a 4000. ¿Ok? Y ahora sí usa la búsqueda indexada, porque dice, está apuntando, está llamando a la partición donde hay esos datos, ¿ok? Pero no solamente está llamando a esa partición donde están esos datos, sino también tengo un índice que involucra el rango de datos que en estos momentos me está pidiendo. Entonces, uso el índice y devuelvo
¿cómo se llama los datos que me están solicitando. ¿Ok? Ahora, estos resultados son fijos, siempre va a funcionar así. En el 99% de los casos sí, pero existe un momento en el cual esto podría no funcionar así. Y es cuando tenemos las tablas en donde se hacen muchos borrados y muchas actualizaciones de información. Y se hacen nuevos inserts constantemente. Porque lo que pasa ahí es que como que se descompagina un poquito los datos, o perdón, se descompaginan los índices y existe lo que se llama las estadísticas. Las estadísticas es lo que utiliza el planner para hacer los cálculos matemáticos de cuál es la mejor ruta para sacar los datos. Si esas estadísticas no están actualizadas y esas estadísticas de alguna manera se descompaginan, entonces los resultados podrían ser impredecibles y probablemente yo podría tener un índice que nunca se usa. Entonces, para eso tendríamos que correr un proceso de limpieza de base de datos para que el índice vuelva a cómo se llama, a ser bien utilizado, el planner lo vaya a utilizar. ¿Ok? Ahora, yo he creado el índice sobre la tabla principal y ustedes verán que el índice ha bajado todas las tablas. ¿Ok? Aunque no se vaya a usar, ahí está, ¿no? Pero yo también podría crear mi índice solamente sobre mi tabla, create index, o sobre mi partición, on A3, ok, ID. Y acá le estoy diciendo, ¿sabes qué? Actualízame todo lo que está en A3. Y ya está indexado. Yo voy a pedir la estructura de P1 y me dice, yo de ese índice ni me entero, ok. Pero si yo me voy al A3, bueno, primero me voy al A1. A1 no está enterado de ese índice, pero A3 sí está enterado de ese índice porque lo he creado sobre el mismo. ¿Ok? Ahora yo tengo un índice arriba parcial para un conjunto de datos, o sea, en la tabla principal, y un índice que he creado para mi propia partición. Entonces ahora vamos a hacer una búsqueda y vamos a ver cuál de los dos se va a usar. Ah, A3 o P1, ok, where ID sea igual a 670. ¿Ya? Y lo que va a hacer es utilizar el índice que he creado sobre esa tabla en específico. De hecho, nuevamente vámonos acá. Miren que este es el nombre del índice que se ha creado por la tabla principal y este es el nombre del índice que se ha creado por mi propia partición. Entonces, vuelvo a ejecutar esto y el índice que se está usando es el índice de mi partición. El otro no lo toma. ¿Por qué no lo toma? Porque realmente no le sirve. ¿Por qué no le sirve? Porque va en un conjunto de números que ni siquiera está incluido dentro de mi tabla. ¿Ok? Entonces, así es como más o menos razona la base de datos y así es como nosotros de alguna manera podemos obtener un poquito más de performance sobre una tabla que ya está creada. Voy a borrar la tabla P1, ¿ya? Ya ahí se borra con todas sus particiones, todos sus índices. De hecho, si vamos acá ya ni siquiera existe. Create table, P1, ID in, ¿ok? Y vamos a insertar los datos. Desde el 1 hasta el, no sé, 1.000.000, estoy dándole, ¿ok? Por el número aleatorio. Ya tenemos el millón de registros, no tenemos particiones, ¿ok? Vamos a ver la estructura de P1. Si yo ahorita hago una búsqueda, analyze, analyze. Como ustedes verán, va a ser una búsqueda secuencial porque no tengo índice. Voy a crear índices parciales y lo primero que hago a lo mejor es, yo medio tontito, digo, voy a crear un índice en P1, ¿ok? ID, pero que el ID sea mayor a los números de 500.000.
Ponte. Ok, entonces ahora me voy a mi estructura de P1 y vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo hago mi búsqueda. Bueno, sigue haciendo una búsqueda secuencial dentro del conjunto de datos totales, ¿ok? Porque si ustedes están viendo acá, se han movido 300.000 registros por dos trabajos en paralelo lanzados dos veces. Se planificaron dos trabajos y se lanzaron cada uno dos veces. Entonces, en realidad, se han movido más de 1 millón de registros para poder obtener los datos. ¿Ok? Vamos a buscar ahora un dato que esté dentro del conjunto de datos indexados. Y ahora sí hace una búsqueda indexada. ¿Ok? Y nuevamente vamos a ver nuestros costos. La primera búsqueda secuencial, el primer registro lo encontró en 0.00 de costo, pero el último le llegó a costar 9.633 en unidades de costo. Pero miren la búsqueda indexada. El primero me tomó un poquito más de tiempo, de costo, 0.42, pero traer todos los valores me ha tomado o me ha costado 4.47. O sea, 20 veces menos que en una búsqueda secuencial. ¿Qué podría hacer yo para poder obtener un mejor resultado? Pues si es que hago búsquedas de números 900, es crear un índice que sea para aquellos valores menores a 500.000 y ahora sí vamos a tener una búsqueda también indexada. Pero con la ventaja de que todos mis datos están indexados, pero en dos árboles diferentes. Con lo cual la búsqueda probablemente tome no exactamente la mitad del tiempo, pero sí sea menor que si tenemos un solo gran índice con todos los datos de la tabla. ¿Ok? Y eso es un índice particionado que también lo pueden encontrar ustedes como en la literatura como índices parciales. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda ahí en el tema de particiones? Porque ahí sí ya acabamos con el tema de particiones y los índices particionados. O si por ahí me ponen que todo está bien, todo se entendió. Dice que bien. Sebastián dice que bien. Alejandro dice se entendió. ¿Ok? Por ahora todo bien, dice Julieta. Ok, vamos a hablar de herencia entonces. ¿Ok? Y esto probablemente lo hagamos muy rapidito. ¿Para qué usamos herencia? En realidad, ya en estos momentos, la herencia fue la primera opción que teníamos en Postgres para poder trabajar o segmentar datos, ¿ya? Pero con el paso del tiempo, las particiones han tomado mayor, digamos, mayor protagonismo, se usan más y ayudan a solucionar todos los temas de justamente tener data dividida en diferentes tablas, ¿ok? Y no generar una sola tabla gigantesca, digamos, ¿no? ¿Ok? Pero en un inicio existían esta herencia y lo que pasa es que yo puedo definir tablas principales que heredan a otras tablas estructura y que nosotros cuando trabajamos el registro de datos, lo que pasa es que tanto el padre como la hija o los hijos se comunican, pero solamente la relación es padre-hijo. Una tabla puede tener varios hijos, puede tener varios hijos. Lo que pasa en el padre lo van a saber todos los hijos, pero lo que pasa en el hijo solamente lo va a saber el padre. No lo van a saber los otros hijos. ¿Ok? Un poco como que funcionan las familias reales, ¿no? ¿Ok? Entonces, digamos, eso es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando trabajemos con tablas en herencia, ¿ok? Y básicamente la principal ventaja es que podemos heredar toda una estructura principal, ¿ok? Así que vamos a hacer acá unos ejemplos. Y este ejemplo es crear básicamente una tabla de personas. Entonces nosotros vamos a crear una tabla de personas y luego vamos a crear dos tablas hijas, una de profesores y una de alumnos, ¿ok? Un profesor es una persona, un alumno es una persona.
Un profesor no necesariamente es un alumno y un alumno evidentemente no necesariamente es un profesor, pero sí son ambos personas. ¿Ok? Entonces, esto es un poco como cuando uno hace pues herencia de clases en programación orientada a objeto. ¿Ok? Entonces vamos a crear a table personas. ¿Ok? Y este va a tener un ID. ¿Ok? Va a tener un nombre y va a tener una fecha de nacimiento. ¿Ok? Listo. Y ustedes dirán, Ernesto, pero no has especificado nada, me ha creado la tabla así a lo loco nada más. Sí, es que la tabla padre no necesita ninguna indicación. Los que tienen que tener la indicación son las tablas hijos. ¿Ok? Y acá viene una cosa bien interesante. Si bien es cierto, la tabla hija puede, o más bien dicho, obligatoriamente va a heredar la estructura de la tabla padre, también puede tener sus propios complementos a la estructura, o sea, puede tener sus propios campos particulares que le interesan a ella. Y esos campos que yo creé en las tablas hijas, solamente la ve la tabla hija, no la ven todas las otras tablas hermanas que pueda tener, ¿ok? Ni tampoco la ve la tabla padre, solamente la ve la hija a la que le pertenece. Entonces, vamos a crear ahorita mismo la tabla de profesores, ¿ok? Y lo que tengo que yo especificar acá en mi tabla de profesores son aquellas columnas que me sirven para los profesores, pero que no están en personas. Porque si están personas, la van a tener todas las hijas. Y yo eso no lo quiero. Justamente lo que quiero es crear esa columna que solamente va a servir para el profesor, que en este caso va a ser la columna puff. Pero le voy a decir que inherits hereda de la tabla persona. ¿Ok? Entonces, creamos la tabla. Perdón. Que no creen la tabla persona. Personas. Listo. Creé mi tabla personas. Vamos a ver la tabla, perdón, mi tabla profesores. Vamos a ver la tabla personas. ¿Ok? No, no se ha tocado nada, excepto que ahora nos dice que existe o que tiene una tabla hija que se llama profesores. Entonces ya Postgres nos va ayudando a mapear la estructura real de nuestra base de datos, ¿no? Mira, acá hay una tabla hija que está unida con ¿cómo se llama? Con esta tabla personas. Hija que va a ser la tabla profesores. Y como ustedes verán, profesores tiene los campos que vienen de su tabla padre más el propio campo del curso que le interesa a ella. Y ahora nos dice que hereda de la tabla personas. ¿Ok? Así que vamos a empezar a meter datos. Y acá la primera pregunta es, ¿y cómo metemos los datos? Entonces, ¿a quién le metemos los datos para poder trabajar con esta información? Bueno, la información podemos meterla por, ¿cómo se llama? Por cualquiera de las dos tablas, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Vamos a hacerlo así. Insert into profesores, values, y yo ya sé cuál es el orden de las columnas, pero la buena práctica es que pongamos cada una de las columnas. Julieta dice que tenemos que meter la información al padre, pero mira, la vamos a meter a la hija. Ok, entonces vamos a meter el ID 1 con el nombre Ernesto, ok, con fecha de nacimiento. Acá le voy a dar mi fecha de nacimiento para que calcule mi edad. Esa es la real, por si acaso. Ok. Y profesores tiene una columna más, que es la del curso. Entonces acá justo le voy a poner Office. Ok. Y ya insertó los datos. Acá está la data en profesores y vamos a ver qué es lo que ha pasado en la data de la tabla personas. Personas registra la información de sus hijos, ¿ok? Pero solamente de aquellas columnas que son compartidas entre el padre
y el hijo. ¿Ok? Entonces, como ustedes verán, cada vez que yo registre un profesor, vamos a registrar otro profesor. Entonces vamos a poner, por ejemplo, que acá el siguiente profesor es Julieta. Julieta es joven, así que ella va a nacer en el año 2004, tiene 20 años nada más. ¿Ok? Ya cumplió años, el 4 de noviembre, y está enseñando el curso de MongoDB. ¿Ok? Nuevamente, profesores tiene a Ernesto y a Julieta, y personas tiene a Ernesto y Julieta, pero solamente de los datos que le corresponden. Pero entonces viene una necesidad y se saben que registren pues a ver, vamos a ver a Sebastián, que también estuvo haciendo preguntas. Entonces vamos a registrar a Sebastián, ¿ok? Pero lo vamos a meter en personas directamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor viene y dice, ¿sabes qué? Registra a Sebastián. Él ni es alumno, ni es profesor todavía, así que solamente registremos. Ok, entonces tenemos que ponerle un ID. No voy a repetir el ID, ¿no? El número 3, Sebastián. Ok, y Sebastián, vamos a poner que ha nacido. Sebastián, vamos a ponerle que es más viejo que yo, ha nacido en 1960. Ok, época hippie, el 5 de septiembre de 1960. No le pongo curso porque no es profesor, ¿ok? Y lo registramos. Dice into personas, ¿ok? Y acá está. Vamos a ver la tabla personas. Y acá está Sebastián y vamos a ver la tabla de profesores. Entonces, esta es una particularidad que ustedes tienen que tomar en cuenta. Lo que entren de información en las tablas hijas se reflejan en el padre, pero lo que entra en el padre solamente permanece en el padre. ¿Ok? Vamos a hacer un poquito más complejo el asunto. Entonces vamos a crear ahora nuestra tabla de, este, de alumnos. ¿Ok? Y alumnos, no, alumnos. ¿Ok? Yo no hablo en inclusivo. Alumnos no llevan, no dirigen un curso, sino están en un determinado grado. ¿Ok? Creo que ahí también en Argentina le llaman grado al nivel, digamos, de estudio de los niños. Entonces voy a ponerle acá el grado, ¿ok? Y el grado va a ser del tipo char de 3. O sea, primer grado, segundo, tercero, cuarto, ¿no? ¿Ok? Y va a heredar de personas. Entonces, ahora vamos a ver la tabla personas. Y ahora me dice que tiene dos hijos, alumnos y profesores. Ahora vamos a ver la tabla profesores. Y como ustedes verán, profesores no sabe que personas tienen otra tabla hija. ¿Ok? Y si vamos a la tabla de alumnos, ¿ok? La tabla de alumnos sabe quién es su padre, no sabe que tiene tablas hermanas y tiene su propia estructura, que es diferente, totalmente diferente a la estructura de sus otras tablas hermanas. ¿Ok? Entonces acá, por ejemplo, insert into alumnos, ¿ok? Y nuevamente tenemos que asignarle un ID. Vamos a poner un nombre. A ver, entonces también está Martín preguntando, por ejemplo, que ha hecho algunas preguntas, ¿ok? Y Martín, como es alumno, vamos a poner que ha nacido en el 2010, ¿ok? En julio 28, por ejemplo, que es de la independencia del Perú, es el 28 de julio. Se celebra el 28 de julio y Martín está en cuarto grado. ¿Ok? Entonces registramos. Ah, perdón, me faltó el Valves. Y vamos a hacer un select alumnos y vamos a hacer un select a personas.
¿Ok? El mismo caso que de lo que vimos con los profesores. ¿Ok? Se ve reflejado, Martín, en la tabla de profesores. Vamos a verlo ahorita. No. ¿Por qué? Porque entró por la tabla de alumnos. ¿Ok? No puede haber un ID igual en la tabla alumnos y en la tabla de profesores. Bueno, ahorita como no es una llave primaria, podría haberse. No, no sería ningún problema. ¿Ok? Pero si tú lo creas en la tabla padre, la posibilidad de que ese ID se rompa en las tablas hijas es alta. ¿Ok? Ahorita sí podría hacerse, pero como te digo, porque no tenemos pues ni un índice unique, ni tenemos tampoco un primary key sobre ese dato. ¿Ok? Y así funcionan las tablas heredadas. ¿Ok? Luego lo que podríamos hacer evidentemente es crear índices y podemos crear al mismo estilo de las particiones, podemos crear el índice sobre la tabla de personas. Vamos a poner create index on persona ID. ¿Ok? Personas. Y ahora vemos en personas. Está esto acá. ¿Ok? Y vamos a ver qué pasó con profesores. Ni siquiera se entera. El índice solamente lo he creado para el padre, con lo cual ese índice no baja hacia los hijos, ¿ok? Pero al ser el aglutinador de todo personas, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que pasa cuando hacemos una búsqueda. Aunque tenemos poca data, lo cual justamente no creo que nos vaya a ayudar en este ejemplo, pero vamos a ver. Where ID dice igual a, no, es a 9, no, 9, ¿ok? Bueno, como ustedes verán, ha hecho una búsqueda secuencial dentro de la tabla padre y sus dos tablas hijas, ¿ok? Para poder obtener la data. Lo que pasa es que el índice que tengo ahí no nos ayuda. Tenemos muy poquita data, pero si tuviéramos mucha data, ya vamos a ver si podemos hacer eso. Personas, no, profesores, tal vez, allá, profesores ID nada más, pues, viene de series del 1 al 30.000. El 1 no, porque ya tenemos del 10 al 30.000. ¿Ok? Ya genero 29.000 registros y vamos a ver qué es lo que pasa ahora, ¿no? Es que no tenemos dispersión de datos. Pero como verán acá, cuando hacen una búsqueda sobre la tabla padre, no le queda más alternativa que bajar hacia las tablas hijas. Lo que tendríamos que hacer eventualmente es buscar directamente sobre las hijas para asegurarnos que una búsqueda hacia el padre no involucre otras tablas que no queremos. ¿Ok? Y bueno, con eso acabamos el tema de hoy. Creo que es la clase que hemos cerrado más rápido de todo este proceso. No sé si alguien tiene alguna duda o le queda alguna duda. O todo está bien. Todo ok. Bueno, esto sería entonces todo por el día de hoy, que hemos terminado 15 minutos antes de lo normal. Los espero el día martes entonces para avanzar con el antepenúltimo tema, no, penúltimo tema, que es programación en PL SQL para hacer funciones. ¿Ok? Nada, muchachos, muchas gracias por su tiempo el día de hoy y nos vemos el día martes. Un abrazo. Buen fin de semana a todos.